Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta ocasión presento mi proyecto, que es el siguiente. El proyecto que se ha solicitado en este caso es un proyecto donde nos permite registrar diferentes tablas, como son entrenadores, equipos, estadio, jugadores, partidos, en este caso, ¿no? Y sus respectivas tablas de lo que es el club correspondiente, como es actualizar, eliminar, buscar. Entonces, todas estas operaciones se deben realizar con diferentes tablas correspondientes. Comenzamos en este caso con la tabla de entrenadores, por ejemplo. En este caso está el link de entrenadores. Nos muestra el listado correspondiente de entrenadores, por ejemplo, no Ricardo Gareca, José Mourinho, no son entrenadores en este caso reconocidos. Entonces, por ejemplo, nosotros procedemos a agregar un entrenador. Entonces, vamos a nuestro código para poder guiarnos. En nuestro código acá nos muestra registrar, ingresar un nombre, ¿no es cierto? Añadir, acá por ejemplo, podríamos añadir a un entrenador como es por ejemplo, un entrenador que sea, supongamos que Iker Casillas es un entrenador, ¿correcto? Entonces ponemos Iker Casillas y ponemos guardar y efectivamente esta operación pasó acá y nosotros ya tenemos registrados acá Iker Casillas. Entonces, así efectivamente buscamos, por ejemplo, a quién, a Thomas Tuchel, por ejemplo, buscamos. Entonces vamos a buscar acá un entrenador. Acá vamos a buscar un entrenador. Entonces acá ponemos por ejemplo, acá, para poder no completar completamente, sino con un porcentaje podemos consultar, ¿no? Thomas Tuchel, ¿correcto? Entonces ahí nos muestra la información correspondiente de buscar entrenador. Devuelve con esta consulta, en este caso con select y de entrenador, nombre from entrenador, where, donde, acá está buscando por ejemplo que efectivamente el nombre con un porcentaje de dato, por ejemplo con un porcentaje inicial, podemos buscar y nos puede mostrar de acuerdo al orden y de entrenador ascendente. Entonces es lo que realiza esta operación. La siguiente operación es por ejemplo eliminar entrenador. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos eliminar a Iker Casillas. Ya no es entrenador, bueno, estaba trabajando y ya no se le considera. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nosotros rápidamente vamos acá y ponemos borrar. Entonces automáticamente se genera esta operación y se redirige nuevamente a la tabla de entrenadores. Entonces, así efectivamente realizar lo que es el club de entrenadores. Ahora pasamos a la siguiente pestaña, como es por ejemplo esta de acá. Equipos. De la misma manera en equipos también realiza todas estas operaciones de manera óptima. Entonces agregar equipo, por ejemplo, nosotros queremos agregar un equipo como es en este caso Cienciano del Cusco. Ok, acá le ponemos Cienciano nada más. Ciencias, o en todo caso Melgar de Arequipa. Entonces, una vez que digitamos Melgar de Arequipa, ingresamos fecha de fundación. Por ejemplo, sea un 14 del 10 de 1985. Correcto. Actual entrenador, por ejemplo, es nuestro amigo Jürgen Klopp. Les ponemos guardar y efectivamente nos guarda la información. Entonces, esta información se ha guardado mediante esta operación insert into. Correcto. Y se redirige automáticamente a la tabla de mantenimientos de equipos. Entonces acá tenemos ya. Entonces efectivamente también podemos tener el eliminar. Entonces acá por ejemplo tenemos eliminar y vamos a eliminar este entrenador. Por ejemplo, este equipo por ejemplo no me gusta, entonces y automáticamente elimina. Entonces, podemos nosotros modificar por ejemplo acá podemos modificar nombre del equipo, por ejemplo acá. Es FBC Barcelona Spotify. 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 Ok. Entonces, por ejemplo, entonces ponemos acá tenemos lo que es modificar
el código correspondiente, post, recupera, y acá ponemos, por ejemplo, quién va a ser Tuchel, y le confirmamos. Entonces acá está Thomas Tuchel, Spotify, y así efectivamente. Entonces esta operación se genera de manera automática. Rápidamente generamos estas operaciones. Entonces ahora modificar equipo, por ejemplo acá. Entonces ahí modifica y genera la operación de guardado. Ahora, por ejemplo, en este caso he querido eliminar un equipo, por ejemplo, como es acá. ¿Por qué no elimina este equipo? Es porque ya está enlazado en este caso. Está con una tabla y está referenciado acá, como dice acá, con constraint, con un foreign key. Entonces es por eso que no se puede eliminar. Entonces este equipo ya está, por ejemplo, por decirlo así, ya jugó con un partido, por ejemplo. Entonces cuando juega partidos o cuando está registrado, en este caso es un poco problemático el tema de la eliminación y es un poco más compleja. Pero en este caso cuando hay registros nuevos y no se utilizan todavía, el registro borrar de realizar el update actualiza de manera automática, ¿no? En este caso las operaciones que se le solicitan. Posteriormente tenemos lo que es estadio, por ejemplo. En estadio, por ejemplo, acá nosotros podemos verificar. Tenemos acá, por ejemplo. Tenemos acá diferentes estadios: Paris Saint-Germain, Anfield, Camp Nou, Spotify, Diego Armando, Wembley. Entonces nosotros, por ejemplo, acá podemos modificar el Paris Stadium. Le ponemos Paris, Ciudad Paris, Estadio Saint-Germain, por ejemplo. Y le ponemos confirmar. Entonces, de manera automática, ha procedido a actualizar esta información. ¿Correcto? Entonces, la información que se ha solicitado se ha modificado con este código. En este caso, este código es el que realiza la operación de modificado y procesa la operación y envía nuevamente a la tabla estadio. Entonces, efectivamente, todas las tablas tienen estas operaciones. Por ejemplo, acá añadimos un estadio. Estadio, por ejemplo, ¿qué estadio podría ser? A ver, de estadio Centenario. Centenario, por ejemplo. ¿Dónde queda? En Uruguay. Uruguay. Capacidad 58.000 almas. Y tipo de césped natural. Natural. Correcto. Entonces tenemos acá, guardamos. A ver. Acá, ok. Acá está Centenario. Y guardo la operación correspondiente. Entonces, esta operación agregado acá. Ha solicitado la información correspondiente. Se ha ingresado la información y se ha generado esta operación. Y se ha ingresado acá. Tenemos nuestro estadio Centenario. Entonces, tenemos otras opciones como eliminar. Entonces, nosotros ponemos acá borrar y de manera automática actualiza nuestra tabla. Ahora tenemos otras tablas como modificar, por ejemplo. A ver, Wembley. Nosotros queremos modificar la Wembley. Entonces, ya vamos a poner Wembley Leicester, por ejemplo. En todo caso, solamente Wembley y Wembley LST. Entonces, confirmamos acá. Y acá está. Wembley LST. Y esta operación se ha modificado en esta parte del código. Devuelve la información correspondiente y modifica en este lugar. Update está acá, donde que actualiza. Y efectivamente genera esta operación y regresa a la misma tabla de mantenimiento estadio. Entonces, realiza todas las operaciones que se solicitan en este caso. Por ejemplo, buscamos el estadio Wembley. Entonces nosotros ponemos acá Wen porcentaje y vamos a buscarlo. Entonces acá está el estadio Wembley. Entonces genera todas las operaciones correspondientes en este caso, como es el estadio. Ahora tenemos la tabla jugadores. En la tabla jugadores, por ejemplo,
nosotros podemos verificar que efectivamente acá estamos en otra tabla. Vamos a regresar a la tabla jugadores. En la tabla jugadores, mantenimiento de jugadores, tenemos por ejemplo Dybala, número 10, delantero, AS Roma. Entonces nosotros podemos acá, caso, modificar, por ejemplo. Vamos a modificar el señor Dybala. Entonces lo vamos a poner que Dybala ya no juega en AS Roma, sino que ahora juega en el Liverpool. Es el delantero y le han dado el número 11. Entonces confirmamos y el señor Dybala ahora es delantero del Liverpool con el número 11. Entonces genera esta operación correspondiente. Nuestros códigos que se han programado en este caso siguiendo la estructura ya planteada anteriormente y repasando nuestros conocimientos, genera esta operación, en este caso actualizar. Entonces son operaciones que tienen que realizar de manera adecuada. Por ejemplo, acá nosotros queremos eliminar al señor Rapiña. Entonces le ponemos a eliminar y que se ha ejecutado esta operación de acá. Delete from jugador where y de jugador request, en este caso, y elimina de manera automática. Y tenemos también otros como es buscar jugador. Por ejemplo, vamos a buscar un jugador. Entonces, queremos buscar un jugador denominado Van Dijk, por ejemplo. Entonces ponemos Van y nos encuentra la información. Entonces esta operación en este caso selecciona con el linear join y nos muestra, ¿no? Ya, correcto. Entonces esta es la información correspondiente a lo que es jugador. Ahora la última parte, que es partidos. Ahora en la parte donde dice partidos, efectivamente los partidos que tiene estos equipos, por ejemplo acá está, correcto, acá está. Entonces nosotros tenemos lo que es el tabla de partidos y en partidos tenemos, por ejemplo, agregar. Para poder agregar un partido, por ejemplo, seleccionamos en este caso el equipo de casa, City, por ejemplo, juega con Barcelona. El partido quedó a 5-2. Barcelona como siempre perdiendo. El resultado del equipo, en este caso, gana y acá pierde. Y esto se realizó en el Anfield, en el estadio Anfield. Y acá está. Manchester City, Barcelona, 5-2, gana, pierde, Anfield, borrar. Por ejemplo, acá tenemos borrar y de manera automática se ejecuta también borrar. Entonces todos nuestros códigos están previamente codificados de manera correcta, que puedan trabajar y que esta puede ser óptima. Por ejemplo, acá tenemos partidos City con Alianza Lima. En este caso ha habido un problema, sino que no han actualizado de manera correcta. Entonces vamos a modificar y este partido había quedado 4-4 en este caso. Entonces acá corresponde empate. Empate AS Roma, por ejemplo, contra Liverpool. Esto de Paris confirmar y efectivamente, correcto, 4-4 empate. Entonces en este caso, en sus operaciones realizan las solicitudes correspondientes de manera que estas nos puedan servir para poder registrar información en el sistema de manera rápida. ¿Qué más novedades podría mostrarles en este caso? Es toda la información que les podemos mostrar en realidad, ¿no? Que realiza las 4 operaciones como es el CRUD: añadir, buscar, eliminar y actualizar en este caso. Por ejemplo, acá nosotros podemos en este caso borrar este partido. Entonces de manera automática se borra el partido. Por ejemplo, el número 4 se borró y ya no está. Entonces esas son las operaciones que realizan nuestros códigos y eso es todo lo que se ha logrado plantear gracias al esfuerzo, en este caso, que esto evoca. Más que todo el problema o los problemas que se pueden presentar para el estudiante en este caso son en los diferentes consultas, como es este caso de los SELEC
con los diferentes as. En este caso es tipo cross, que une diferentes tablas, que estas son difíciles de poder, en este caso, a reconocer la información, generalmente varios problemas, pero en este caso con la debida capacitación y actualización que corresponde parte del estudiante, este tiene que estar preparado para poder generar estas operaciones. Gracias, compañeros, gracias, profesor, que tenga buenas noches.